Now I would like to invite Juanita Gubertus, America's Director at Human Rights Watch, if connected, to address us for some 10 minutes. Hello, we can see you. Muchísimas gracias, un saludo muy especial. Agradecemos muchísimo desde Human Rights Watch a todos los miembros del subcomité por la invitación a participar en esta importante audiencia. Como bien lo decía, en el marco de la visita del alto representante Borrell a Cuba, que se llevará a cabo, es aún más importante esta sesión. Quisiera referirme a 3 tipos de crisis de derechos humanos que se experimentan de manera simultánea en la isla en este momento. En primer lugar, una crisis de derechos civiles y políticos por la represión que han venido sufriendo quienes salieron a las calles desde 2021 y que en algunos casos continúan haciéndolos. Una crisis de derechos económicos y sociales, básicamente por el aumento de pobreza en la isla, y una crisis migratoria que se ha venido agravando recientemente. En primer lugar, me quiero referir a esta crisis de derechos civiles y políticos. Desde 2021, las autoridades respondieron con represión, con censura brutal y de manera sistemática cuando miles de cubanos salieron a las calles en julio de 2021. Fue una manifestación que tuvo los ojos del mundo encima, en donde distintas personas, jóvenes, salieron a las calles a manifestarse en contra de gravísimas violaciones a derechos humanos que ocurren desde hace décadas en la isla, que salieron a protestar por la escasez de comida, escasez de medicamentos, y que lo hicieron también por la respuesta del gobierno ante la pandemia del COVID-19. Como lo han relatado organizaciones locales como Cubalex, como Justicia 11J, más de 1.800 personas fueron detenidas, cerca de 760 continúan en prisión y cerca de 740 han sido condenadas. Lo cierto y lo que hemos podido documentar es que el gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública. No puedo dejar de mencionar algunos de los casos emblemáticos. Luis Manuel Otero Alcántara, artista plástico, cointérprete de esa canción Patria y Vida, que tocó la sensibilidad de tantos de nosotros en América Latina, que está preso desde el 11 de julio del 2021 por supuestamente ofender la bandera nacional e insultar a las autoridades. Es el caso también de Michael Castillo, preso desde el 18 de mayo por afectar el honor y la dignidad de las autoridades de su país, o José Daniel Ferrer García, que está preso desde el 11 de julio de 2021 y frente a quien el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la detención arbitraria ya concluyó que había sido detenido de manera arbitraria. Quiero usar este espacio además para reiterar la solicitud que hemos hecho desde organizaciones de sociedad civil para poder visitar la isla y tener acceso a los presos políticos para documentar la situación en la que se encuentran. Las investigaciones que nosotros hemos hecho desde Human Rights Watch incluyen más de 170 entrevistas en 13 de las 15 provincias de Cuba. Muchos de los casos de represión se han concentrado en su documentación en La Habana, pero lo cierto del caso es que nuestras investigaciones muestran que son mucho más amplios a lo largo y ancho del resto de la isla. Están basados además nuestros hallazgos en la revisión de documentos judiciales, de análisis forenses internacionales. Y quisiera referirme a algunos de los elementos que hemos podido documentar a través de estas entrevistas. Lo primero es que los funcionarios de fuerzas de seguridad detuvieron de forma reiterada a personas que protestaban de manera pacífica. Eran personas que hacían críticas, que se dirigían a las manifestaciones, o incluso a personas a quienes les prohibieron salir de sus casas. Es decir, hay un patrón de detenciones arbitrarias reiterados. Encontramos también en la mayoría de los casos documentados que las personas que fueron detenidas estuvieron incomunicadas durante días, semanas e incluso meses sin poder hacer llamadas telefónicas ni recibir visitas de familiares o de abogados, o de sus abogados o representantes legales. Encontramos casos de malos tratos, personas que han sido golpeadas, obligadas a hacer sentadillas desnudos, incluyendo actos como privaciones del sueño y otros tipos de abusos que en la práctica, por supuesto, constituyen tortura. Muchos de los juicios tuvieron lugar en tribunales militares, en violación del debido proceso y, por supuesto, de las normas de derecho internacional de derechos humanos.
Documentamos casos de personas procesadas por sedición y condenadas a penas desproporcionadas de hasta 25 años simplemente por el hecho de participar y de ser críticos en estas protestas. En muchos de los casos, los fiscales enmarcaron las acciones del acto de protestar pacíficamente o el insulto a las autoridades como una conducta criminal, cuando por supuesto se trata de un ejercicio legítimo de expresión y del derecho de asociación. Muchos manifestantes fueron condenados con base en evidencia poco confiable, como las supuestas huellas de olor que ya han sido demostradas técnicamente como de baja rigurosidad para un proceso penal. Víctimas y familiares además han denunciado que fueron intimidados repetidamente, obligando a muchos de ellos incluso a abandonar el país. Un gran número de periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, y me referiré a este punto en el tercer, aparte de esta intervención sobre la crisis migratoria. Si bien la represión que se dio en su momento en 2021 disuadió a la gente de seguir saliendo a las calles, el régimen cubano a hoy sigue reprimiendo estas protestas. Tan solo ahora el 6 de mayo las fuerzas de seguridad detuvieron a 5 manifestantes en Canmanera, en Guantánamo. Según periodistas independientes, son personas que serán procesadas por los delitos de desorden público, resistencia, atentado, todos delitos definidos de manera supremamente vaga y ambigua que permiten la ampliación de este fenómeno de criminalización de la protesta. Esto se da además en el marco de una crisis más amplia de derechos civiles y políticos relacionada con el desmantelamiento de ese limitado espacio cívico que existió y que se empezó a ampliar a partir de 2010 y que definitivamente con las protestas de 2021 se cerró y se continúa cerrando. En particular, quisiéramos hacer referencia al borrador de proyecto de ley de comunicación social que se espera discuta el Parlamento cubano el 25 de mayo, que mantiene restricciones abusivas a la labor de la prensa. En particular, no reconoce a la prensa independiente, prohíbe, entre otros contenidos que sustenten agresión comunicacional dentro del país, que por supuesto implica una restricción muy grave a la libertad de expresión y de prensa. En diciembre de 2022 entró en vigor un nuevo Código Penal que incluye múltiples normas absolutamente vagas e imprecisas y que son usadas para criminalizar la oposición pacífica al gobierno. Lo propio con el decreto ley 35 de agosto de 2021 que restringe gravemente la libertad de expresión en Internet. Para el decreto, tener el objetivo de defender la revolución cubana requiere que los proveedores de telecomunicaciones interrumpan, suspendan o cancelen sus servicios cuando un usuario publica información falsa o que afecte la moralidad pública y el respeto al orden público. Insisto, nuevamente una restricción muy seria a la libertad de expresión. Hasta ahí el tema en el que nosotros más nos hemos concentrado, que son las violaciones a derechos civiles y políticos y que hemos documentado, pero no quisiera dejar de mencionar brevemente la situación de derechos económicos y sociales y la crisis migratoria. Lo primero es señalar que la crisis económica de Cuba afecta gravemente la posibilidad de las personas de ejercer estos derechos sociales y económicos, particularmente por apagones constantes en el servicio eléctrico que sufren los habitantes de la isla, la grave escasez de comida y los problemas con acceso a medicamentos básicos que constantemente escasean a lo largo y ancho de los hospitales en Cuba. Como ya lo ha señalado la Comisión Interamericana y lo reiteraba recientemente, desde 2022 la Comisión ha calificado a Cuba como un estado en el que colapsó el sistema público de salud y en donde ha habido un aumento generalizado de la pobreza y la desigualdad. Esos hallazgos son consistentes con las entrevistas que hemos realizado con médicos cubanos y que nos señalan que constantemente hay falta de acceso a medicamentos básicos en la isla. En mayo de 2023, incluso el régimen cubano reconoció que la esperanza de vida ha disminuido. Si uno compara 2018-2020, la esperanza de vida era de 77.7 años, pero si uno va hacia atrás, 2014-2016, esa esperanza de vida era de 78 años, es decir, una reducción en la esperanza de vida. Y la mortalidad infantil ha aumentado en 2022
La mortalidad infantil fue de 7.5 por cada 1.000 nacidos vivos, mientras que en 2020 era de 4.9 tasa de mortalidad infantil por cada 1.000 nacidos vivos. En enero de 2022, las propias autoridades reconocieron en Cuba los faltantes de medicamentos que habían empeorado. El presidente del Grupo Estatal de la Industria Farmacéutica señaló que 88 de los 262 medicamentos de mayor prioridad estaban en falta. Esto se suma a las declaraciones de economistas cubanos como Pedro Monreal, que sobre la base incluso de datos oficiales ha señalado que la venta minorista de alimentos en Cuba ha disminuido un 66% para 2022. Esta es una crisis económica y social de tal magnitud que incluso el régimen cubano no pudo realizar la tradicional marcha del 1 de mayo debido a la falta de combustible en el país. Esto para decir que las autoridades cubanas no solo violan derechos civiles y políticos de sus ciudadanos, como lo hemos documentado previamente, sino que han fracasado en la protección de los derechos sociales y económicos, incluso generando retrocesos frente a años anteriores. Y finalmente, quisiera referirme brevemente a la crisis migratoria. La represión por parte del régimen cubano, así como la falta de capacidad para abordar las causas subyacentes que han llevado a muchos a las calles, han forzado a miles de personas a abandonar el país. La cantidad de cubanos que abandonaron Cuba aumentó significativamente en 2022 y superó los máximos históricos que se habían dado en las décadas de los 80s y de los 90s. Entre enero de 2020 y abril de 2023, solo la patrulla fronteriza de Estados Unidos aprendió a más de 380,000 cubanos, lo que representa cerca del 3.5% de la población estimada de Cuba. Lo mismo sucede a nivel marítimo. La Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a más de 6.500 cubanos en el mar desde octubre de 2022, la cifra más alta, al menos desde 2016, y un aumento dramático comparado con los 800 casos que se documentaron entre octubre de 2021 y octubre de 2022. Estas cifras, por supuesto, son limitadas, documentan solo la migración hacia Estados Unidos y no dan cuenta de los muchísimos cubanos que migran a diario hacia otros países de América Latina y, por supuesto, a Europa. Cierro señalando que la gravísima situación actual que vive en Cuba en materia de derechos humanos es una demostración clarísima de que el embargo que se estableció desde 1962 ha sido un absoluto fracaso. El embargo, en cambio, ha permitido que el Estado cubano se presente como una víctima del imperialismo y ha impedido que gobiernos a lo largo y ancho de la región y del mundo lo reconozcan como lo que son, un régimen que viola sistemáticamente derechos humanos. Por eso, lo que el pueblo cubano necesita no son más debates a favor o en contra del embargo. Lo que el pueblo cubano necesita es apoyo de la comunidad internacional para promover una transición hacia la democracia que asegure la vigencia del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos en la isla. Esperamos que esta visita del vicepresidente Borrell permita avanzar en una conversación en esa dirección. Muchísimas gracias.